decir lo primero que esta sesión, este directo, surge de un suceso que ha pasado en vuestro municipio, en Arrigorriaga, recientemente, el apuñalamiento de un menor a otro. Y ante esta situación, una compañera de ahí me decía: "Jo, mira lo que ha pasado el sábado y estoy preocupada, no sé cómo explicarles cosas a mis hijos. Y además, fíjate, es un chaval, le conocemos en el pueblo, y esto nos deja impactados y nos preocupa sobre todo cómo explicar, ¿no?, esto a otros menores, a esos adolescentes que están en definitiva aprendiendo a vivir". Y cuando me decía esto, empecé a darle algunas claves dentro de lo que estamos habituados a hacer cuando trabajamos con menores y con familias a las que tenemos que asesorar sobre habilidades para vivir y, en definitiva, habilidades sociales para relacionarse con los demás y, en algunas ocasiones, para responder ante situaciones pues tan trágicas, tan indeseables como es un acto violento de estas características. Y entonces, rápidamente pensamos un título, y cuando yo estaba viendo el título al preparar esto, digo: madre mía, pero qué título más complicado hemos puesto. Claves para evitar que se mantenga el miedo, el rechazo ante una situación de estas características. Y eso es lo que voy a tratar de compartir con vosotros. Algunas claves. No va a ser esto una sesión larga, yo voy a tratar de que sea lo más concreta posible y que podáis participar a través del chat. Entonces, hay exactamente cinco aspectos que yo quería comentaros. Son aspectos muy genéricos, no me voy a referir al suceso que ha pasado ahí en ese municipio, sino, en base a ese suceso, algo que consideramos que es de interés y útil para las familias a la hora de entender y explicar a los menores y saber cómo manejar este tipo de situación cuando estás pues, con tus hijas en casa, y a lo mejor conocen a esos menores o conocen a otros que han participado en algún suceso de estas características. Entonces, vamos allá. La primera: ¿cómo entender a menores que se dañan en agresiones violentas? Esta es una primera cuestión. Antes de hacer juicios de valor, cuando queremos, como madres, ayudar a nuestros hijos, es muy importante que sepamos nosotros cómo entender este tipo de situaciones. Y para entenderlo, para poder explicárselo. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es tener en cuenta que la mayor parte de las personas no hacen daño a otras personas en actos violentos. Es decir, aunque resulta muy llamativo y muy significativo, la mayor parte de las personas no participan en actos violentos y no dañan a otras personas. Pero eso sí, todas las personas podemos dañar a otras. Esto es algo que os puede sonar como que todos. Yo no dañaría jamás a nadie. No, no, no. Hay personas que yo sé que tienen unos niveles de bondad que serían incapaces, lo que se suele decir, de matar una mosca. Bueno, pues es importante que nosotros tengamos claro algo que, aunque no es frecuente, como os decía al principio, la mayor parte de nosotros regulamos nuestros comportamientos y no participamos en actos violentos, pero unas pocas personas sí. Y unas pocas personas lo ejecutan, pero todas las personas podemos dañar a otras y lo podemos hacer queriendo, de manera intencionada, y esto ocurre pocas veces. Y esos menores que participan en actos violentos, algunos lo hacen queriendo, dañan a otras personas queriendo. ¿Y en qué situaciones? Una, cuando se han sentido agredidas. Una persona que se siente agredida responde con ira y puede agredir a otra. Y ojo, fijaros que llamo la atención sobre esto: cuando se han sentido agredidas, no cuando alguien las ha agredido. Esto es muy importante que trasladéis a esos menores a los que estáis educando, porque a veces confundimos, si es que no le han hecho nada, pero si se ha sentido agredida, esa persona reacciona con ira y puede agredir, y puede hacerlo queriendo, hacer daño queriendo. Por otro lado, cuando anticipan que si hacen daño a otra persona van a ganar algo, del tipo que sea. Han participado en una apuesta y voy a ganar si yo soy el que hago daño a otras personas. O, en algunas ocasiones, por pertenecer a un grupo. Porque como en este grupo en el que estoy
los otros participan en actos violentos o hacen daños a otros, o pienso que lo hacen, pues yo, para ser aceptada en ese grupo, también participo en esos actos violentos. Estamos hablando de cuando se hace daño a otra persona queriendo. En muy pocos casos, pero también los hay, y no necesariamente ligados a una psicopatía, no necesariamente personas psicópatas, pero sí nos hemos encontrado, y en consulta hemos encontrado adolescentes que les gusta, que describen: cuando participo en una pelea, noto una emoción, aparece la taquicardia, aparece esa emoción intensa, y en algunas ocasiones describen que les gusta. En algunos casos, tampoco son mayoritarios, pero esto también puede suceder. Hay adolescentes y personas a las que les sucede esto, encuentran agrado en la participación en peleas, agrado emocional, gusto, una intensidad emocional alta y que les da placer, les gusta. E insisto, sin que hablemos de una persona, un psicópata que disfruta dañando al otro. No, la participación en la pelea sube la adrenalina y hace que esa emoción les resulte agradable. Entonces, este es el primero de los casos. Os decía, todas las personas podemos hacer daño, y algunas queriendo, primer caso. Y en otras ocasiones sin querer. Hay menores que participan en un acto violento, que hacen daño a otro, pudiéndole hacer un daño muy grave, con riesgo incluso para su vida, sin querer. Cuando en una interacción sienten una ira muy intensa y responden automáticamente con agresión. En el primero de los casos, queriendo, es de manera intencionada. Deciden participar en un acto violento, deciden participar en una pelea, y en el segundo de los casos lo hacen sin querer. Es importante que los menores tengan esto claro para que sepan identificar. Luego hablaremos de cómo ayudarles para que eviten sufrir daños en estas situaciones. Pero es importante que sepan que incluso sin querer puede haber personas que cometan actos violentos, para poder identificar cuando hay alguien que se está enfadando demasiado y que es mejor alejarse de esa persona, porque aunque no quiera, puede hacernos daño. Cuando una persona está furiosa, puede hacer daño sin querer. Y cuando hablamos de daño, estamos hablando de daño físico. Bien, este es el primer aspecto: cómo entender a esos menores que se dañan en situaciones de agresión violenta. El segundo aspecto que quería comentar con vosotros, bueno, si hay alguna cosa que queréis comentar, podéis hacerlo en el chat o podéis hacerlo al final y yo continúo con lo que teníamos previsto. Bueno, yo os digo esto, pero el chat creo que lo veo un poquito después de que escribáis. Bien, la segunda cuestión: ¿qué pueden hacer las familias para enseñar a afrontar situaciones de violencia? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué tendríamos que enseñarles? Primero, a detectar cuando otra persona puede actuar de manera violenta y por lo tanto puede hacerles daño. Fijaros que esto está ligado con el primer aspecto. Queremos que sepan identificar cuando están en la calle, están en una plaza, están en el centro escolar, y cómo pueden detectar que hay una persona conocida, desconocida, de su cuadrilla, alguien que va por la calle, cómo detectar que puede hacerles daño. Y por otro lado, detectar también cuando ellos mismos, porque estamos hablando como si, bueno, pues todos fueran quienes resultan víctimas de quien agrede, pero también es importante enseñarles cuando tienen ellos el riesgo de hacer daño hasta sin querer. Cuando te enfadas mucho, puedes hacer daño a otra persona. Entonces, ¿cómo detectar en ti mismo cuando estás enfadándote tanto que puedes, eso que se suele decir, perder los papeles? Enseñarles a detectar esto les va a permitir alejarse de situaciones de riesgo de daño y, en segundo lugar, identificar cuándo pueden ellos estar en un estado emocional que les lleve a cometer un acto violento. Entonces, para detectar cuando alguien puede hacerles daño, la clave está en identificar señales de ira. Cuando una persona está enfadada, muy enfadada, cuando está furiosa, qué movimientos puede tener, dependiendo de la situación que sea, pues con unos matices o con otros, pero siempre cuando hay alguien que se enfada de manera intensa puede hacernos daño, aunque sea una persona que no lo hace queriendo. ¿Y cuándo puedes hacer tu daño a otra persona? Cuando estás muy furiosa. Existe el riesgo de que, aunque no quieras,
hagas daño a alguien. Por otro lado, ¿cómo decidir qué hacer en esa situación? Porque fijaros que uno de los problemas que hay es, bueno, el miedo que aparece en los menores, porque ¿y si veo esto o si me pasa a mí esto? Bueno, pues para resolver ese miedo, resolverlo no digo que desaparezca el miedo, sino que no le suponga una limitación, que sepan cómo decidir qué hacer si se encuentran en una situación en la que alguien consideran que puede hacerles daño. Pues hay una primera cuestión, evitar la situación. Si sabes que han quedado un grupo de personas, un grupo de chavales, una pelearse por algo, evita ir a esa quedada. Esto es la fórmula, digamos, más eficaz. Evitas estar ahí. Si no estás ahí, no vas a tener riesgo. Pero puede ocurrir que apareces ahí, apareces porque no sabías que había esa quedada y pasas por ahí. Pues huir, enseñarles a huir, a que cuando vean que es una situación de riesgo, se marchen sencillamente. Ahora hablaremos de la valentía y la cobardía, pero enseñarles a que esa es una opción, huir de la situación. Por otro lado, pueden participar y pueden participar pidiendo ayuda lo más rápido posible. Y la ayuda se les puede trasladar, la puedes pedir a alguien que está ahí, por un lado. Por otro lado, puedes pedir ayuda, ahora el móvil suele estar en sus manos habitualmente, puedes pedir ayuda llamando al servicio de emergencias. En cualquier caso, actuar rápido, pedir ayuda rápido, porque eso puede prevenir que haya algún tipo de daño, aunque no seas tú la víctima de ese daño. Voy a hacer una paradita porque os veo aquí. Es clave enseñar a los menores cómo interpretar esos momentos. Estoy viendo eso en el chat y me está saliendo aquí que no hay suficiente vídeo. ¿Me podéis decir, lo estáis viendo bien y escuchando bien? A ver si tengo vuestro feedback. Llega, me parece que con un poco de retraso. Bueno, ya se ha quitado la alerta, con lo cual supongo que va bien la emisión. Bien, os decía, primero, enseñarles a detectar cuando hay riesgo de que alguien haga daño a alguien, cómo decidir qué hacer, y piensa si puedes evitar estar en esa situación, si puedes salir corriendo, huir de esa situación, y si participas, participar pidiendo ayuda. Hay algunos matices porque hay menores que participan o que reciben entrenamiento en defensa personal, tienen práctica y saben cómo hacer contención, pero son casos excepcionales. Y siempre tratar de trasladarles que sepan valorar en qué medida tienen las habilidades suficientes para no sufrir daños, ni ellos ni los demás. Si no lo tienen claro, pedir ayuda rápido. Tenemos que tener en cuenta que va a haber una situación de activación emocional intensa, pero si previamente han hablado de esto, a raíz de este suceso es algo que podéis hacer, habláis de esto y le dais estas claves que van a quedar ahí como alternativas que si surge la ocasión pueden echar mano de ellas y se les van a ocurrir. Bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, se les puede explicar esta situación violenta, cómo ha sido, qué alternativas podía haber si estuvieras en esa situación, cómo podrías primero no haber ido a esa quedada, como es el caso de la mayor parte probablemente de vuestras hijas, de vuestros hijos, cómo podías huir si pasas por allí y cómo podías pedir ayuda si pasas por allí, como han hecho otras personas y ven que ha habido un daño, pero siempre animarles a pedir que antes de que ocurra un daño pidan esa ayuda. Y esto probablemente está muy, bueno, os decía, explicando situaciones, cómo generar alternativas de qué se puede hacer, anticipar las consecuencias que va a haber si piden ayuda, si huyen, si evitan estar en esa situación, para que anticipen de manera imaginada qué decisión podrían tomar, podrían haber tomado ellos y pueden tomar en otra. Esto, en definitiva, es una práctica simulada, porque no están en la situación real, pero que les sirve en ese aprendizaje. ¿Dónde está ahora un problema? Que no me lo habéis puesto ahí en el chat, pero me imagino que estaréis pensando, ya, pero lo que va a decir mi hija, que la conozco, es, ya, pero si no voy a la quedada, que van casi todas mis amigas, o si me escapo de ahí, os va a decir vuestro hijo, es que entonces soy un cobarde.
y voy a ser el cobarde del grupo porque van todos y si llamo y pido ayuda voy a ser el cobarde del grupo y entonces con eso voy a tener problemas, Ama, porque es que no te enteras cómo va esto. Os pueden decir esto. Y aquí yo pienso que os va a resultar interesante tener una respuesta. Os la voy a explicar de manera muy breve, pero veréis cómo es clave para que aprendan cómo valorarse a sí mismos respecto a si hacen o no hacen, o si intervienen o no intervienen o no participan en estos actos violentos. Bien, trasladarles que valientes no son las personas que no tienen miedo, son las personas que tienen miedo y el miedo es algo natural y bueno. Si no tuviéramos miedo, haríamos muchas cosas con las que tendríamos daños graves. Estaríamos en lugares peligrosos, nos aproximaríamos a animales que nos pueden hacer daño y no nos podríamos cuidar. El miedo es una emoción que nos resulta útil para protegernos de situaciones donde podemos tener algún tipo de daño. Por lo tanto, valiente no es la persona que no tiene miedo. Valiente es la persona que tiene miedo, y atención, y decide qué hace en esa situación. Fijaros que tendemos a decir, valiente es el que tiene miedo y se enfrenta. Valiente es quien tiene miedo, piensa qué puede pasar si me aproximo a esa situación, anticipa qué puede suceder y toma una decisión. Os pongo un ejemplo. Ahora ya no sucede, porque no estamos en la calle a las 3 de la mañana, pero si yo regresaba antes de una cena a las 3 de la mañana a mi domicilio, yo tenía miedo de bajar al garaje, un garaje sin cámaras de vigilancia, sin servicio de guarda, y ante esa situación en la que yo sentía miedo pensaba, ¿qué puede pasar si bajo al garaje? Pues yo pensaba que podía tener un riesgo bajo de que ocurriera algo que supusiera un daño, pero que el daño podía ser muy grave. Entonces, ante esa situación en la que yo tenía miedo, decidí no entrar al garaje. La persona valiente es la que decide qué hacer cuando tiene miedo. No es, por lo tanto, quien no tiene miedo y tampoco es quien se enfrenta sin pensar. Esas son las personas valientes. Las personas que no se aproximan a una situación de violencia o que no participan en una pelea violenta no son las cobardes, son las que se dirigen a sí mismas. Entonces podemos decir a los menores que esa idea que tienen de valentía es una idea equivocada y que el que piensa que el valiente es el que va, no, ese valiente lo que hace es no pensar, no funcionar como un ser humano, funcionar solamente utilizando sus instintos y sin usar la capacidad que tiene de pensar, probablemente porque no sabe pensar. Lo que estamos tratando es de que vayan adquiriendo la idea de que una persona no es más o menos valiente por meterse en más o menos líos o por, cuando tiene miedo, aproximarse a todo aquello que le da miedo, sino que el valiente es quien se aproxima a una situación que le da miedo, pero que anticipa que no le va a pasar nada. Por ejemplo, no me atrevo a hacer un directo en YouTube. Me da miedo, noto taquicardia, algo me pasa. Y sin embargo digo, ¿qué va a pasar si hago un directo en YouTube? Pues nada, pues voy a hacerlo. Entonces, esto, debatirlo con ellos, hablarlo con ellos y siempre, fijaros, lo que yo os he ido indicando son aquellas claves para dar respuestas a todas las pegas que os pongan, porque os van a poner muchas pegas. No nos olvidemos que estamos hablando de menores adolescentes, que ya no están en la infancia, donde, bueno, pues si les dices algo, escuchan y en muchas ocasiones, en la mayor parte de los casos, pues dicen, vale, sí. En la adolescencia están empezando a tener sus propias maneras de pensar, están empezando a tener sus experiencias y a valorarlas ya de una manera individual. Por lo tanto, os van a poner pegas y todas esas pegas van a tener mucha relación con el hecho de que están probando y os están pidiendo, dime más, dame más respuestas, aunque os lo pongan, os planteen las pegas con mucha seguridad. Es muy importante que tengáis muy claro esto que estamos diciendo para repetirlo tantas veces como sea necesario con los ejemplos que os vayan pidiendo y con los que se os vayan ocurriendo.
pero teniendo estas claves presentes a la hora de darles respuesta. Y ojo, nunca menospreciando lo que os digan. Es decir, es que no tienes ni idea, es que todavía eres muy joven. No, considerando eso es una opción. Por ejemplo, es que me van a rechazar si no voy cuando quedan. Y tú dices, es posible que te rechacen y aquí seguís avanzando. ¿Quién te va a rechazar? De esas personas, ¿quién te rechaza? Y continuáis. Pero ¿realmente te interesa la relación con ese amigo, con esa amiga que te va a rechazar si no participas en esta pelea? Es decir, sigues sin criticar, sin menospreciar lo que dicen. Y ojo, si llegas a un punto en el que se te acaban los argumentos porque estas claves no han sido suficientes, lo que siempre recomendamos a las familias es no hables por hablar, es decir, no pretendas quedar por encima y seguir la discusión, no, páralo. Dile, vale, pues es un punto de vista, es una manera de verlo, pues lo voy a pensar. Fijaros que con esto les estáis enseñando que ante el desacuerdo no reaccionáis de una manera violenta, con ira, con agresión, aunque sea verbal, sino que ante el desacuerdo lo que hacéis es parar e iros a pensar. Por supuesto, lo que vais a hacer es preguntar a otras personas, a gente de vuestro entorno, a ver si les ha pasado algo de esto. Buscar respuestas. Para a lo mejor al día siguiente, oye, el otro día cuando hablamos de esto he estado pensando y buscas otra alternativa, otra respuesta. Y no pretendáis que tengan o que os digan que sí o que digan estoy de acuerdo. Simplemente que escuchen y que escuchen un día y no todos los días el mismo tema, sino cuando surge esa oportunidad y, por supuesto, si consideráis que hay una situación de riesgo por algunas personas con las que se relacionan, por otros menores que están en su contexto escolar, estad atentos para, conociendo a vuestros hijos y vuestras hijas, estad atentos si pensáis que pueden ser de esos menores que pueden reaccionar con ira y por lo tanto agredir o que pueden tener una dependencia de esos otros del grupo, de ser aceptados por el grupo y por lo tanto pueden participar en algo en lo que se metan en líos y ahí ya probablemente estamos hablando de pocos o ninguno a lo mejor de vuestros hijos o de vuestras hijas, pero ahí es ya donde hay que hacer un análisis individual y buscar qué manera puede ser la más adecuada para ayudar a ese menor. Pero en la mayor parte de los casos, hacer esto con vuestros hijos, darles estas claves, les va a ayudar a ellos y a vosotros en la medida en que os va a tranquilizar el saber que les estáis dando un recurso para aprender a vivir y a afrontar situaciones violentas como pueden ser estas. Bueno, el cuarto tema es qué decir respecto al modo de actuar en redes o en directo ante las provocaciones. Sin que estemos en situaciones del riesgo de la que ha ocurrido, del suceso que ha ocurrido ahí, sí es cierto que hay muchas provocaciones, tanto en redes sociales como a veces en directo, en situaciones cotidianas, en los patios, en la calle, menores que sueltan, dicen algo a otros, pretendiendo obtener una respuesta. Voy a hacer una paradita, ser una figura espejo para que puedan aprender de forma práctica cómo reaccionar. Exactamente. El aprendizaje por modelado es uno de los aprendizajes más naturales y más frecuentes en nuestra vida cotidiana. Y lo que comentas, figura espejo. Lo que sucede es que a veces, y esto yo creo que es una oportunidad que tenemos los adultos, que tenemos hijos e hijas, y es, vamos a ver qué modelo queremos ser. Porque a veces queremos que aprendan unas cosas, queremos que aprendan a reaccionar de manera con menos ira, de manera más tranquila ante las provocaciones y sin embargo nosotros saltamos a la mínima. Bueno, pues pretender enseñar, ser ese espejo que quisiéramos que reflejara lo que querríamos que nuestros hijos hagan, pues nos puede también ayudar a que seamos nosotros quienes cambiemos algunos hábitos que pueden no ser de los más deseables o los que desearíamos que esos adolescentes a los que estamos educando aprendieran. Bueno, os decía, ¿qué hacer ante las provocaciones? Y provocaciones, os hablo de redes porque muchas de las provocaciones que están ocurriendo ahora en el entorno de los menores, en la adolescencia, a partir del momento en el que empiezan a entrar no solamente en redes como Facebook, Twitter, sino a través de las mensajerías de mensajes de WhatsApp sin más, hay muchas provocaciones. Entonces, hay que trasladarles que cuando alguien te provoca, lo que pretende es
conseguir que tú respondas. Eso es así. De hecho, la experiencia dice que cuando alguien te provoca y tú no respondes, la probabilidad de que deje de provocar y vaya a buscar otro objetivo es muy alta. Pero ojo, esto trasladárselo con cuidado, porque cuando esa persona que provoca no consigue el objetivo, puede provocar más. Y cuando hablamos de redes, pueden calumniar, pueden intentar hackear la cuenta, sustituir la identidad. Por lo tanto, el riesgo de provocación mayor aumenta si no respondes. Esto se les puede trasladar, porque os pueden decir, ¿ves? No he respondido y mira lo que ha hecho. Anticipárselo. Pero anticiparles algo que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Cuando alguien te provoca y no respondes, acaba aburriéndose. Eso sí, en los entornos de menores, esa provocación, cuando es a través de redes, puede aumentar hasta llegar, pues eso, a puntos de suplantar identidad o incluso hacer algo que denuncie una cuenta, pues en TikTok. Ahora está habiendo conflictos en TikTok porque se denuncia una cuenta, se la suspenden cuando ya había alcanzado los 150 seguidores en 2 semanas. Bueno, pues todo esto es algo que les va a provocar ira, van a reaccionar con ira porque van a percibir una agresión, pero es muy importante que les traslademos. Si esa persona que te ha provocado y ha conseguido que pases un mal rato o que tengas una pérdida, como puede ser tu cuenta, que la han bloqueado, pero si no respondes a esa provocación, se va a resolver la situación, aunque vaya en aumento la provocación. Esto es algo que les da un recurso que es muy valioso para que no tengan riesgo de ser víctimas en situaciones donde alguien va por alguien, cuando hablamos del bullying. ¿Cómo hacemos con esa persona que no deja de provocar, tanto en la calle, instituto? Callar, pero ¿hasta qué punto? Porque el otro objetivo no lo ha encontrado y siguen las mismas. Bueno, estamos hablando de menores. Cuando hablamos de menores, yo ahí veo persona, pero yo me voy a referir a menores, que es la idea, poderos dar algunas claves para los más pequeños. Y en este caso, menores en las edades entre los 13, 14 a 16, 17 años o 12, 17 años. Alguien pone ahí que no oye, Arantxa. No sé si los demás estáis escuchando, espero que sí. Bueno, yo sigo con esto. Esa persona que no deja de provocar. Susana dice, ¿callar hasta qué punto? Bueno, pues callar hasta todo punto. Me explico. Cuando una persona provoca, lo hace esperando una respuesta. Si esa provocación se mantiene, es posible que ese menor haya contestado a la provocación, aunque haya sido sin querer, sin pensarlo. Y a lo mejor no todas las veces. Unas veces sí y otras veces no. Quien provoca va a seguir provocando más si unas veces se contesta y otras veces no. ¿Hasta qué punto callar? Hasta todo punto, siempre y cuando no te suponga un perjuicio. No te suponga un perjuicio relevante. Y esto es a veces complicado de valorar. Pero fijaros, lo primero, si decides que no vas a responder a la provocación, y esto es lo que les trasladaríamos, no respondas. Si no responde a la provocación, es muy probable que se canse de provocar. Pero ojo, si un día responde y 3 no, pero 1 sí y 2 no, va a aumentar la provocación. Porque el provocador, quien provoca, la persona que está provocando, va a esperar a que responda. Esto quizá es el mayor peligro y lo que lleva a que a veces dices, si yo muchas veces no le contesto. Lo importante es que como a veces le contestas, la provocación continúa. Siempre podemos trasladar a los menores que pidan ayuda también, que pidan ayuda, si es en el centro escolar, a sus profesores, que pidan ayuda a los adultos. Pero fijaros una cosa, pedir ayuda es algo que siempre es una opción, lo hablábamos antes, si hay un riesgo de daño, evitas, huyes o pides ayuda. Pero a mí me gustaría deciros algo que a veces en el contexto sociocultural y familiar en el que vivimos tenemos una tendencia, una predisposición a evitar que nuestros hijos sufran perjuicios y a ayudar en exceso. Eso que habréis escuchado de educación sobreprotectora. Tenemos que tener cuidado. Que pidan ayuda cuando no encuentran alternativas.
y que esa ayuda vaya dirigida a darles recursos a ellas o a ellos para que sepan cómo actuar, mucho más que intervenir. Las intervenciones de los adultos en situaciones de conflictos de menores es muy frecuente que aumenten el conflicto y que aumenten el riesgo de perjuicio a quien está siendo, a quien está participando en esas situaciones de provocación. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que cuando pidan ayuda, le demos ayuda que sean recursos para que ellos actúen, para que decidan qué hacer, para que lo hagan. Si lo tenemos claro, por supuesto. Si no lo tenemos claro, vamos a pedir más información, vamos a buscar ayuda en profesionales. Los profesionales del centro escolar, los primeros, porque suelen ser los que más información tienen y los que pueden, digamos, guiar de una manera más natural. Por lo tanto, lo que os decía, ojo con esa ayuda de intervención excesiva. Bien, y para terminar, yo os estoy viendo en el chat, si queréis comentar alguna otra cosilla, cómo identificar y evitar situaciones de riesgo de daño emocional. Bueno, lo primero, cuando veamos que nuestros hijos están participando en situaciones conflictivas a nivel social, es muy importante que veamos cuando esto está sucediendo, en qué medida pueden estar sufriendo. Y tened en cuenta que si identificamos que pueden estar sufriendo, lo que tenemos en definitiva es un déficit de habilidad. Y eso es lógico porque están aprendiendo a vivir, están aprendiendo habilidades para relacionarse en entornos muy complejos. Vuelvo a insistir que las redes hacen que los entornos cada vez sean más complejos. Las redes, los juegos online, que al final son también redes. Entonces, si vemos que tienen algún indicador de miedo excesivo, cambios en el sueño, más ansiedad de lo habitual, más irascibilidad de lo habitual, que se retraen, tienen cambios de comportamiento en casa, en el aula, lo primero es no vamos a alarmarnos, porque vuelvo a insistir, están aprendiendo a vivir. Hay un déficit de habilidad. Tenemos que ver si ese déficit de habilidades es algo, digamos, temporal, porque está en una situación conflictiva, está aprendiendo, pero no lo está haciendo perfectamente, pero vemos que va aprendiendo y que va mejorando, nada que hacer, está aprendiendo, está teniendo experiencias para aprender. Pero si vemos que eso se mantiene en el tiempo, que cada vez lo pasa peor, yo os animo a que no escondáis la cabeza, porque tendemos también, la cabeza debajo del ala, como el avestruz, tendemos también a decir, bueno, ya pasará, o mira, es que los demás hacen. No, no vamos a pensar en lo que hacen los demás, que seguro que hacen. Vamos a pensar, mi hija, ¿qué habilidades tiene y qué le falta por aprender? Mi hijo, ¿qué habilidades tiene y qué le falta por aprender? Es muy frecuente que los menores que participan de situaciones de agresión, no siempre agresión física, afortunadamente en muy pocos casos agresión física y menos tan grave como esta que nos ha llevado a este directo, pero sí es cierto que quienes participan de situaciones conflictivas y no las resuelven de manera satisfactoria es porque no saben hacerlo. Y eso se puede aprender. Es importante que detectemos, y ojo, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que pueden ser víctimas de agresiones de otros, pero ojo, a lo mejor estáis ahí, alguna madre que tiene una hija, un hijo que dice, no, si es que el mío, mi hija es la que provoca y sé que lo hace y luego acaba rebotándole a ella. Sin embargo, no sé cómo hacer para que deje de provocar. Os vuelvo a decir lo mismo, hay un déficit de habilidades diferente, pero tanto déficit de habilidades tiene ese menor que provoca como el que es víctima de esas provocaciones. Por lo tanto, hay algo que yo os quería comentar y es que estamos muy habituados a cuando hay un problema, unos dientes que no están bien colocados, vamos al ortodoncista a colocarlos. Sin embargo, no tenemos tanto hábito de cuando vemos que no acaban de aprender ciertas habilidades, sobre todo sociales, para relacionarse con los demás, antes de que ocurra ese daño emocional, tomar medidas, intervenciones, ya sean solicitando ayuda dentro del aula o intervenciones extraescolares para que eso no se convierta en un problema o que no haya un daño emocional. Porque cuanto más tiempo pase sin esas habilidades, más riesgo hay de sufrir daños, tener problemas en las relaciones sociales y desembocar en problemas emocionales más o menos graves.
comentáis ahí, ¿se puede trasladar al rendimiento escolar? Sí, por supuesto. Todo lo que afecta al estado emocional de un menor, todo lo que afecta, cuando hablamos de habilidades sociales, todo lo que afecta a las relaciones sociales en el aula puede afectar al rendimiento escolar. Tenemos menores que reducen su rendimiento sencillamente porque en lugar de estar a las tareas, están mirando a ver qué están haciendo, qué interacciones está habiendo. Y están ocupándose de qué es lo que está pasando con una activación alta, con miedo, con ansiedad, y no hacen la tarea, no atienden a la explicación, no realizan las actividades que están haciendo en grupo, a lo mejor de manera autónoma. Por lo tanto, sí se puede ver afectado el rendimiento escolar, pero cuando eso es así, se ve afectado, digamos, de una manera aguda, se precipita una bajada de rendimiento cuando había sido bueno. Un rendimiento que va bajando poco a poco, pocas veces se explica por los conflictos sociales, aunque ambos fenómenos puedan ir juntos. No sé si me explico. Si baja el rendimiento de manera aguda de un trimestre para otro y sabemos que está teniendo conflictos sociales, esos conflictos sociales pueden ser los que expliquen la bajada de rendimiento. Pero si esa bajada ha sido progresiva, el curso escolar ha bajado un poco, el anterior, este ha bajado otro poco, si es progresiva, pocas veces está relacionada con los conflictos sociales. ¿Qué hacer cuando ante todo lo explicado el centro escolar no se implica? Bueno, entiendo, Beatriz, que si dices el centro escolar no se implica es porque tendrás alguna experiencia en las que no ha habido implicación del centro. Yo os puedo decir que nosotros en el equipo tenemos experiencias con muchísimos centros actuales de este periodo que estamos viviendo y de hace muchos años. Y en la mayor parte de las ocasiones, cuando el centro no se implica, es porque valora la situación de una manera diferente, no ha entendido o no ha identificado que pueda haber una situación de conflicto y de riesgo. Yo diría que en la mayor parte de los casos es esto. En algunos casos puede ser que considera que está tomando las medidas adecuadas y a lo mejor no lo son, es decir, se equivoca. Y cuando hablamos del centro estamos hablando de los profesionales del centro, de los tutores, del equipo directivo, depende de a qué nivel estemos hablando. Pero la experiencia que tenemos, yo puedo deciros que cuando se percibe una falta de implicación, no suele ser por decir, bueno, pues que se quede ahí eso. La situación habitual en los centros escolares es cuando hay una situación problema, desean que esa situación cambie, ponen medidas, no siempre las medidas adecuadas. Nosotros como profesionales que colaboramos con muchos centros os puedo decir que cuando hemos explicado una situación problema de una manera global, no algo puntual, fijaros, algo que a veces en los centros les resulta poco útil es cuando estamos pendientes de todos los detalles que ocurren. Es que fíjate, ayer a mi hija le rompieron un lapicero. Es que el otro día le mandaron un mensaje en el móvil 20 veces con un insulto que repetían 20 o 200 veces. A mí me han traído familias, hojas impresas, mira el mensaje. Y era la misma palabra en 10 folios. Bueno, cuando vamos al detalle, a veces al centro eso no le resulta útil, ese detalle. Incluso le puede llegar al profesional del centro, le puede llegar a confundir y puede hacer una valoración equivocada. Es muy importante para favorecer la implicación del centro que haya una confianza, si hablamos de familia centro o de profesional externo centro, una confianza en el sentido de que tengamos muy claro que el centro, los profesionales que en ese momento están con nuestros hijos, desean lo mejor para ellos. Yo no conozco ningún profesional de un centro escolar, ninguna profesora, ningún tutor que no desee lo mejor para el alumnado del aula. ¿Que se pueden equivocar en la valoración que hacen? Todos podemos equivocarnos. ¿Que se pueden equivocar en la intervención? También. Y en estos casos lo que recomendamos es que se haga una parada, una mirada global, integral, no solo de los detalles, y cuando no encontramos una respuesta, pues buscar ayuda profesional externa. Y vuelvo a insistir, nuestra experiencia, yo os diría en la mayor parte de los casos, si no todos, es que cuando no se hace, cuando no hay una implicación o no se hace, no se ponen medidas y soluciones, es porque no se sabe qué hacer o porque no se ha hecho un buen análisis. Bueno, Beatriz, no sé si te he contestado, pero bueno, os hablamos de nuestra experiencia
y no estamos hablando de un tema que sea sencillo, ¿eh? Bueno, para terminar, yo he tratado de compartir con vosotros unas claves que, como el vídeo va a quedar colgado en nuestro canal, lo podréis volver a revisar y a ajustar a vuestras características personales, porque cada madre, cada padre tenemos un estilo de comunicarnos, de relacionarnos, de explicar, de enseñar a nuestros hijos. Lo importante es que tengamos muy claro que, aunque sean adolescentes, que parece que todos lo saben, todavía necesitan de nuestra guía, y que cuando hacemos algo de manera intencionada y planificada, la probabilidad de hacerlo bien es alta. Cuando lo hacemos de manera impulsiva, lo que se nos ocurre, sobre todo en situaciones críticas como esta de impacto emocional, la probabilidad de que digamos o hagamos algo que realmente no sea lo que queremos decir o hacer también es alta. Por lo tanto, reflexionar y tener presente que estamos educando, y para eso tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, pues como lo estáis haciendo probablemente ahora y lo habéis hecho durante estos días, antes de decidir qué hacer y cómo hacer. Y para terminar os quería decir, cada adolescente es única. No hay un adolescente que sea igual a otro, aunque todos compartan un periodo vital. Y esas características propias son el resultado de su temperamento y de sus vivencias, de sus experiencias. Y fijaros una cosa, las experiencias que tiene cada menor no están directamente relacionadas con el aula en la que están, con la zona en la que viven, con las características de su familia, sino con la interacción de todo eso, con sus propias características. Probablemente quienes tenéis aquí dos hijas, dos hijos, incluso aunque sean mellizos o gemelos, es que son diferentes, tienen temperamentos diferentes. Por lo tanto, no estamos hablando de algo sencillo. Educar no es sencillo y tenemos que tener en cuenta que tenemos que ajustar todo a ese chico, a esa chica que conocemos, que tiene esas características peculiares y, por lo tanto, tiene una manera de vivir cada situación, que aunque sea la misma situación que la de la hermana o de otros amigos, es una vivencia única y absolutamente diferente a todas. Y esto es lo que nos va a permitir ajustarnos a ellos y darles aquello que creemos que les va mejor. Hay una cosa con la que quería terminar también, aparte de lo que os comentaba de la ortodoncia. Yo había puesto aquí una nota, la ortosico. Cuando vemos que algo no va bien en algún aspecto de su vida, en estas edades en las que cada vivencia es algo intenso, con una intensidad emocional alta, y es una oportunidad para aprender, que no tengamos ningún pudor en solicitar una consulta con un profesional que nos pueda dar esa guía y esa orientación que nos sirva para seguir adelante y seguir ayudándoles. Susana, lo que pasa es que los profesores no lo ven tan exagerado porque en el centro los niños están siendo observados. Vale, puede suceder que el comportamiento en el centro sea de un tipo y fuera del centro sea de otro tipo. Cuando estamos hablando de que fuera del centro el comportamiento es distinto, pues hay que ver otra vez qué déficit de habilidades puede tener mi hijo. ¿Qué déficit de habilidades puede tener tanto si participa como agresora en algunas interacciones como si es víctima de agresiones o de provocaciones? Y en función de eso, ver qué es lo que hacemos. Sí es cierto que hay momentos en el centro en el que están siendo observados, ahora, en este momento que estamos viviendo más, porque con los grupos burbuja, la limitación del movimiento, es cierto que están más observados. No tienen tanta oportunidad a veces de irse pues, a rincones que hay en el patio, en algunos lugares del centro. Entonces, sí es algo que ahora está sucediendo así. Bueno, os quería decir otro tema que a lo mejor estáis pensando. Hemos empezado todo esto con un suceso violento y no tenemos que olvidar que hay muchos modelos violentos en videojuegos, en series, en youtubers que tienen millones de seguidores, que son a lo mejor ídolos de vuestros hijos y vuestras hijas. Quiero terminar diciendo solamente que conozcáis lo que ven, conozcáis los juegos a los que juegan, no para decir no quiero que juegues a esto y para que lo hagan a escondidas, sino sabiendo cuáles son sus modelos, incluso aquellos que más les gustan, poder estar a su lado y poder reinterpretar eso que están haciendo. Es otro tema que nos daría para otro directo, pero si tenéis menores que observáis, adolescentes que observáis que tienen comportamientos cada vez más violentos, expresiones de insulto, también con un componente agresivo, violento,
mirad a ver dónde pueden estar teniendo esos modelos y no actuéis de una manera impulsiva, pues no quiero que juegue a este juego, el famoso Fortnite que nos está causando tantos problemas. Bueno, no es el juego, es la manera que tienen de vivir esa experiencia y de aprender con esa experiencia. Por lo tanto, atentos a los juegos, a las series, a los youtubers que siguen para ver qué están aprendiendo. Y es importante que estemos al tanto de las alternativas que hay y busquemos aquellas que les pueden resultar interesantes. Yo os diré que a un diseñador de videojuegos, cuando hablaba de esto, le pedí a ver si me podía mandar y recomendar alguno. Me ha recomendado uno, pero no lo he colocado ahí. Lo pondremos en el final de esta emisión cuando editemos el vídeo y lo subamos ya editado definitivamente. Y esto es todo. Hemos llegado a los 3/4 de hora y espero haberos dado algunas claves que son genéricas, pero que cada persona tiene que ajustar, cada padre, cada madre, a su situación. ¿Qué nos pones aquí, Ismael? Como padres o adultos tenemos que aprender a pensar para enseñar a pensar a nuestros adolescentes. Bueno, sin ninguna duda. Probablemente algunas de las personas que estáis ahí habéis escuchado que las personas decimos que somos racionales, que los seres humanos somos racionales, y esto cada vez hay más voces que decimos no es así. Los seres humanos lo que somos es emocionales, porque siempre, siempre, a todas horas, durante el periodo de vigilia, nuestras emociones están ahí. Y muchas de nuestras respuestas, muchas de las cosas que hacemos están disparadas por la emoción. Y solo a veces pensamos. Y ojo, afortunadamente, porque si tenemos que pensar cada paso que damos, nos agotaríamos. No podríamos resistir todo el día. Pero sí es cierto que para enseñar a pensar a nuestros adolescentes, primero tenemos que saber nosotros cómo pensar y cómo regularnos. Por lo tanto, es una oportunidad tener hijos adolescentes, como son vuestros casos, para también mejorar en nuestras vidas, porque aunque no estemos pensando siempre, lo cierto es que saber y practicar la autodirección implica practicar y ser conscientes de cómo pensamos, de qué pensamos para poder dirigirnos. Bien, pues yo os agradezco que hayáis estado ahí. Tenéis un teléfono de contacto para cualquier cuestión que queráis que podamos abordar y facilitaros. Nos mandáis un mensaje o nos llamáis, os atenderá Sergio y recogerá todo aquello que os parezca de interés. Juegos que tienen límite de edad. ¿No hay que hacer caso de eso? En el último momento una pregunta peliaguda. A ver, cuando los juegos tienen un límite de edad es porque quienes los han diseñado y las entidades reguladoras consideran que es la edad a la que pueden tener las habilidades para que ese juego no les resulte perjudicial. Pero os decía, cada menor, tenga la edad que tenga, tiene unas características. Por lo tanto, es importante saber si ese juego, aunque sea para una edad inferior a la que tiene él o ella, puede resultarle perjudicial o puede tener un modelo que le resulte perjudicial y al revés. Los juegos que tienen un límite de edad superior, es muy frecuente que con amistades, pues con hermanos de amigos que son mayores, jueguen a esos juegos, aunque no sea en casa. Por lo tanto, aquello que esté accesible para ellos, es importante que nosotros les ayudemos a vivirlo, a interpretarlo, para que no sea el modelo único que siguen. Entonces, el tema de la edad, bueno, pues a veces se nos escapa de las manos y, bueno, es una orientación. Bueno, pues me alegro que os haya resultado instructivo. Es un tema complicado, pero, bueno, no sé lo que pensáis. A mí me resulta apasionante todo lo que significa pensar sobre estos fenómenos para buscar alternativas para que, bueno, pues estos adolescentes, niños y niñas, hace poquito tiempo aprendan a desenvolverse en un entorno social que sí es cierto que cada vez es más complejo y que las redes, las comunicaciones virtuales son una enorme oportunidad para esto mismo que estamos haciendo, pero también es fuente de muchísimos conflictos. Por lo tanto, tenemos que enseñarles esas habilidades y a cada uno de la manera que se ajusta a sus características y sin asustarnos nosotros como padres o madres diciendo, fíjate por qué camino va. Ese camino por el que va podemos reconducirlo
en la medida en que tengamos, por un lado, paciencia y busquemos y encontremos las fuentes de ayuda más útiles. Bueno, pues nada más, lo dicho, ha sido un placer y de momento nos despedimos. Espero que nos encontremos en otra ocasión.